Ok, buenas tardes. Vamos a tener un tema muy interesante hoy en la sesión de la Academia Mexicana de Pediatría y Semesatel. Es un tema muy vigente que es tuberculosis en México, una enfermedad endémica o resurgimiento. Para ello vamos a tener dos ponentes de lujo. La primera de ellas es la doctora Rosa María Wong-Cheu. Ella es médico cirujano por la Universidad La Salle. Realizó pediatría médica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, infectología pediátrica por el Hospital Civil de Guadalajara, tiene maestría y doctorado en ciencias médicas por la UNAM. Además cuenta con un postdoctorado en la Universidad de Stanford, California, en los Estados Unidos. Actualmente la doctora Wong es jefe de la División de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, jefa del Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas, también en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesora titular C, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y actualmente es vocal de la Junta de Gobierno del Hospital Infantil de México Federico Gómez, además de ser presidenta de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica y es socia numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría. Como ven, un verdadero personaje para hablarnos de un tema muy interesante en nuestro país. Adelante, doctora Wong. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues es un gusto. Muchas gracias a la doctora Leti Belmont por la invitación, a la doctora Magdalena Cerón y por la presentación tan generosa del doctor Horacio Reyes. Pues muchas gracias y pues el día de hoy venimos a platicarles un poco acerca de qué es lo que ha pasado con la tuberculosis en México. Entonces, la que sigue, por favor. Primero que nada, recordar que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite por vía aérea principalmente y es causada por una bacteria, que es la Mycobacteria tuberculosa. Hay que recordar que el cuadro clínico, a diferencia de los adultos, es muy diferente, ¿sí? Tienen en los niños una mayor vulnerabilidad porque hay un mayor riesgo de progresión a infección primaria y a una enfermedad activa, y hay una mayor propensión también a desarrollar formas graves de la enfermedad con un alto riesgo de enfermedad diseminada. Entonces, ¿en dónde vemos esa mayor vulnerabilidad? En los niños menores de 5 años y especialmente en los menores de 1 año. ¿Sí? Entonces, podemos ver las formas graves y diseminadas como la meningitis y como la tuberculosis miliar. La que sigue, por favor. Hay otras cosas que también son importantes y que son diferentes en los adultos de por qué a veces es difícil poder reconocer la enfermedad. Una de ellas es, por ejemplo, la carga bacteriana, mientras que en los adultos es multibacilar y es fácil poderlo detectar en una prueba de esputo. En los niños, por lo general son enfermedades paucibacilares, entonces eso quiere decir que la carga de bacilos es muy baja y esto dificulta un poco la confirmación microbiológica. Además, mientras que en los adultos tenemos síntomas clásicos específicos de afección pulmonar con tos productiva, hemoptisis, en los niños no hay síntomas que sean específicos de la enfermedad. En adultos hay una gran contagiosidad, principalmente es el vector epidemiológico, mientras que en los niños hay una menor contagiosidad porque precisamente la carga de bacilos que están generando es muy baja. Y en el adulto el riesgo de diseminación es bajo porque por lo general se encuentra confinada la infección a los pulmones, y en los niños pues sí puede haber formas graves de tuberculosis como la meningitis o la tuberculosis diseminada. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los criterios clínicos centrales para hacer el diagnóstico de tuberculosis en pediatría? Bueno, pues como ya dijimos, no hay como síntomas tan específicos, entonces tiene que haber una sospecha diagnóstica cuando hay una enfermedad que puede durar más de 2 semanas, que puede haber tos persistente, fiebre prolongada que dura más de 1 semana, que hay pérdida de peso o falta de crecimiento, disminución del apetito, fatiga, sudores nocturnos o que haya masas visibles, que hayan adenopatías en cuello, ¿no? Entonces, en realidad no hay nada tan específico
para poder sospecharlo, pero la persistencia de síntomas, porque acuérdense que puede haber tuberculosis en cualquier parte del organismo, especialmente en niños. La que sigue. Y bueno, dependiendo también de la edad, pues vamos a ver cuál puede ser la presentación clínica. En niños menores de 1 año, ahí es donde tenemos un mayor riesgo de progresión a enfermedad. Si alguien se infecta, puede tener tuberculosis latente, pero no desarrollar la enfermedad. En menores de 1 año, hasta el 50% pueden progresar a enfermedad. Incluso puede haber riesgo de tuberculosis diseminada, tuberculosis meningea, y pues hay también presentaciones inusuales como una neumonía aguda grave, sobre todo en menores de 2 años. En preescolares, estamos hablando de niños de 1 a 4 años, puede haber también un riesgo elevado, pero es mucho mayor en menores de 1 año. Y bueno, puede haber también compresiones de vías aéreas, ya que puede haber crecimiento de ganglios. En escolares de 3 a 5 años, la presentación es mucho más benigna, hay menos riesgo de progresión a enfermedad activa y pues puede haber un patrón tipo adulto, ¿no? También. Y en los adolescentes, ahí sí podemos ver patrones parecidos a los adultos con enfermedades pulmonares, básicamente. Y aquí sí hay una mayor probabilidad de poder hacer un diagnóstico y detectar mediante baciloscopía y cultivo. La que sigue. Tenemos también formas extrapulmonares, ¿no? La meningitis tuberculosa es la forma más grave, tiene una gran mortalidad y es mucho más común en menores de 3 años o personas que tienen VIH o inmunocompromiso. Puede haber también enfermedad osteoarticular con alteraciones vertebrales que causan gibos o abscesos paravertebrales. Una forma que es común en niños también es la linfadenitis periférica, en la cual va a haber masas ganglionares que son mayores de 2 centímetros y puede haber adenitis axilares, ¿no? Que pueden ser también por BCG incluso. Y lo que se llama la tuberculosis miliar, que es diseminada, que tiene una alta prevalencia, sobre todo en lactantes e inmunocomprometidos. La que sigue. Hay ciertos factores de riesgo, pero el mayor y el principal es el tener contacto con una persona que tiene tuberculosis no tratada y que tiene una carga alta de enfermedad. Además, inmunocompromiso o algunas afecciones, ¿no? de desnutrición, por ejemplo, o inmunocompromiso, eso también son factores de riesgo para infección y progresión. La que sigue. VIH también es un factor importante que hace que no solamente se infecten y produzcan la enfermedad, sino que puede haber afecciones graves, ¿no? Como meningitis o tuberculosis diseminada. La que sigue. Y bueno, aquí uno de los problemas, como ya dijimos, los niños no tienen un cuadro clínico específico, son pausibauxilares, entonces hay muchos retos diagnósticos, ¿no? De lo que se sabe, solamente el 20% de los niños con tuberculosis tienen una confirmación microbiológica. Entonces, las principales barreras, primero es que no se sospecha. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener esta sospecha clínica, porque, como ya dijimos, pueden ser síntomas inespecíficos. Otro es la obtención de la muestra. Se sabe que los niños chiquitos pues no pueden expectorar. Entonces, es difícil poder obtener una muestra adecuada para poder hacer el diagnóstico. Por otro lado, la detección del bacilo es muy difícil, ya que los niños tienen enfermedades pausibauxilares que tienen una carga bacilar muy baja y pues también dependiendo de, bueno, más bien muchas veces para hacer una confirmación se necesitan pruebas moleculares que no están a la mano y que están disponibles a toda la población en general. ¿La que sigue? Entonces, hay algunas estrategias que pueden mejorar un poco el muestreo, como es el tomar aspirado gástrico en niños, esputos inducidos, aspirados nasofaringios
heces o pues otras, ¿no? Pero como vemos aquí, el rendimiento diagnóstico relativo es mucho mayor con aspirados gástricos, esputo y aspirado nasofaringio. Lo ideal es hacer el diagnóstico mediante pruebas moleculares. La que sigue. Ya que se sabe que justamente uno de los problemas para hacer el diagnóstico es que pues la baciloscopía tiene una sensibilidad aproximadamente de un 30%, por todo lo que ya dijimos, ¿no? Los niños son pausibauxilares, es difícil obtener una muestra, entonces muchas veces la sensibilidad es tan baja que no podemos hacer el diagnóstico. Entonces ahorita el estándar molecular, el que tiene una mayor sensibilidad, es el expert de tuberculosis, que además puede detectar resistencia a rifampicina, y pues el cultivo también tiene una sensibilidad muy baja, es como del 30%, y hay que recordar que se requieren por lo menos 3 semanas y instalaciones especiales para poder hacer estos cultivos. Entonces sí es importante hacer diagnóstico mediante cultivo, pero la sensibilidad es extremadamente baja y es muy difícil poder detectar el bacilo. Entonces, mientras que con pruebas moleculares podemos tener una sensibilidad de hasta 74%, con cultivos y baciloscopías llegamos a una sensibilidad más o menos de un 30%. Entonces, este es otro reto en cuanto al diagnóstico. La que sigue, por favor. Entonces, pues lo más importante es tener una sospecha clínica, ¿no? Después hacer diferentes pruebas de laboratorio para ver si el paciente está infectado o no, y hacer lo que se llaman los estudios de extensión, porque una cosa es, antes se hacía la prueba de la tuberculina, actualmente se hace la prueba de IGRA, ¿no? O el interferón, que nos está diciendo si alguien está infectado o no está infectado, pero no nos puede decir si alguien tiene la enfermedad o no, porque alguien puede tener tuberculosis latente. Entonces, lo que se tiene que hacer es estudios de extensión, tomar una placa de tórax, a ver si hay alguna alteración o si hay algún otro tipo de afección en algún otro órgano, en ganglios, etcétera, ¿no? Y hacer la confirmación, sobre todo a través de pruebas moleculares. ¿La que sigue? Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente con la tuberculosis pediátrica, sobre todo en México, ¿no? Sabemos que a nivel mundial la carga global de tuberculosis es muy alta. Tenemos patrones atípicos. Hay algunos estudios que se han reportado por parte de grandes centros hospitalarios en México que dicen que tenemos patrones atípicos. Ha habido caídas históricas en la vacunación, entonces hay un riesgo inminente. La que sigue, por favor. Se sabe que a nivel mundial, en 2023, hubo 1.3 millones de casos estimados en menores de 15 años, y esto representa el 12% de la carga global de tuberculosis. ¿Cuáles son los niños más vulnerables? Los menores de 5 años. ¿Por qué? Porque se sabe que el 75% de las muertes pediátricas por tuberculosis ocurren en este grupo de edad. ¿Por qué? Porque precisamente los menores de 12 meses son los que tienen mayor riesgo de progresión. ¿La que sigue? En los niños menores de 12 meses está entre 40 y un 50%, y aquí tenemos la distribución por edad y qué tanta posibilidad tienen de que puedan progresar a una enfermedad. O sea, una cosa es tener la tuberculosis latente, que esta tuberculosis latente tenga un 40 o un 50% de posibilidades de producir una enfermedad activa en menores de 1 año. Cuando es mayores de 1 año, o sea, entre 1 año y 4 años es del 25%, después de 5 años a 10 años baja a un 5%, y luego en los adolescentes de 10 a 15 vuelve a subir a un 10 a un 15%. Entonces, pues esta vulnerabilidad varía mucho de grupo etario. La que sigue. Y en el mundo, ¿qué es lo que hemos observado? La que sigue, por favor. Según la estrategia de NTV de 2025 de la Organización Mundial de la Salud, pues se había estado aplicando vacunas, se habían hecho diagnósticos oportunos, tratamientos adecuados,
y entonces había una disminución anual histórica hasta un 2.4% hasta el 2015. A partir del 2015, pues este progreso global hacia erradicación de la tuberculosis se estancó. E incluso observamos un aumento en la incidencia de tuberculosis a nivel global, sobre todo en el sudeste asiático. La que sigue. Y en México, ¿qué es lo que estamos observando? La que sigue. Pues en realidad tenemos, sin embargo, lo que se ha visto es que hay un retraso clínico importante que va desde 5 hasta 150 días de que empiezan con síntomas a que se hace el diagnóstico de tuberculosis y que pueden empezar a recibir tratamiento. Otra cosa que puede haber también o que tenemos en México son estas barreras geográficas. Un estudio que hizo el doctor Tamés en Monterrey reporta cómo 65% de los casos residen a más de 10 kilómetros de los centros de salud a donde tienen que ir por su tratamiento. Y además hay una inequidad importante, ya que el 85% de los casos pediátricos están en zonas marginadas de marginación media y alta. La que sigue, por favor. Y bueno, se han reportado más o menos alrededor de 20,000 casos anuales. O sea, no hemos tenido un incremento importante, pero bueno, ahorita voy a hablar un poco acerca de la vacunación. Solamente también decir que un estudio realizado por los infectólogos del Instituto Nacional de Pediatría reportaron que justamente uno de los perfiles importantes es que puede ser una manifestación extrapulmonar. Por ejemplo, en esta serie de casos que se reportaron por parte del INP, el 40% de los casos de tuberculosis fue tuberculosis linfática, seguida de tuberculosis ósea, pulmonar entre un 13% y en algunos centros puede llegar hasta el 55%, y tuberculosis meningia entre un 3 y un 13%. Entonces, algo que es importante es que muchos de estos pacientes con tuberculosis tenían este contacto estrecho con alguien que tenía tuberculosis hasta casi la mitad de los casos, ¿no? Y uno de los problemas justamente para hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento oportuno es este retraso en la confirmación clínica debido a las presentaciones atípicas. La que sigue. Entonces, pues sí, el desafío es clínico, como ya dijimos. Si hay fiebre, tos, radiografías anormales, pérdida de peso, adenopatías, hay que sospecharlo. Tratar de buscar la confirmación diagnóstica a través de una prueba molecular, ya que como vimos, la tinción de Ziel-Nielsen y el cultivo tienen sensibilidades alrededor del 30%. Y bueno, en estas series de casos y estudios que han hecho en el Civil de Guadalajara, en el INP, en Monterrey, lo que ven es que el PPD es positivo en 59% de los casos y en coinfecciones por VIH 6.2%. La que sigue. Bueno, la buena noticia es que pues sí tenemos forma de evitar la infección grave, sobre todo en menores de 1 año, y esto es a través de la vacuna BCG, ¿no? Esta es nuestra principal barrera contra la mortalidad infantil. Se sabe que la BCG tiene una protección más o menos alrededor del 90% de eficacia contra meningitis tuberculosa y enfermedades graves, y en lactantes reduce la mortalidad hasta en un 75%. La protección general puede ir desde el 74% hasta el 67%, y sobre todo tiene sobre todo en ensayos clínicos controlados, 74% y 83% contra TB pulmonar confirmada. Ahora, ¿cuánto dura la protección? Pues se sabe que por lo menos 10 años sí tiene una protección sostenida para formas graves. Y pues entonces las indicaciones son aplicarla al nacer, sobre todo en entornos de alta carga de enfermedad, como lo dicta la Organización Mundial de la Salud. La que sigue, por favor. Entonces, la vacunación, además, estos son algunos criterios que pone la CDC y ACIP en Estados Unidos.
es que aquellas personas que además tienen tuberculina negativa y que tengan una exposición íntima y prolongada a personas con tuberculosis no tratada o con tuberculosis que puedan ser resistentes, es importante la aplicación de la BCG. En prematuros de bajo peso se puede poner la mitad de la dosis. En pacientes con VIH, solamente si tienen una estabilidad clínica y tienen un tratamiento antirretroviral temprano. Y las contraindicaciones absolutas son inmunodeficiencias, inmunosupresión adquirida, ya sea a través de cáncer, esteroides o radiación, y antecedentes familiares de inmunodeficiencia. La que sigue. La revacunación no demuestra beneficios, por lo tanto se desaconseja. La que sigue. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado en México? Pues hay reportes de que entre 3.9 y 4.9 millones de niños no recibieron vacuna de BCG. Esto porque desde el 2017 al 2020 empezaron a haber problemas de desabasto. En 2021 se tiene registrado que solamente hubo un 21% de vacunación de coberturas para BCG, y pues eso deja a este gran grupo y esta gran cohorte de 2.9 a 3.4 millones de niños que no han recibido la vacuna. El reporte epidemiológico de la semana 52 del 2025, o sea, no reportan 3 casos más de meningitis tuberculosa. Cuando había habido 6, aumenta a 9 en el 2025. Sin embargo, el número total de tuberculosis pulmonar y tuberculosis en otras áreas, pues no ha tenido un incremento importante, pero pues sí es importante esta parte de la meningitis tuberculosa, que es justamente donde tiene el efecto la BCG. La que sigue. Entonces, pues se sabe que para 2018, 45% de los cuidadores no tenían una cartilla de vacunación, y esto comparado con 13% en el 2000. Entonces, pues esta falta de seguro médico, etcétera, correlaciona con esquemas incompletos. Además, se sabe también que ha habido problemas con la cadena de suministros, ya que dificultades en la compra, distribución, etcétera, antes de 2020 causó que hubiera desabasto importante a nivel nacional de la vacuna, y sobre todo la pandemia de COVID-19 fue la que vino a aumentar este problema, porque mucha gente no iba a los servicios de salud, además de que no teníamos un abasto suficiente, y eso hizo que en 2020 cayera la cobertura hasta 21% de vacunación con BCG, ¿no? Entonces, aunque BCG históricamente teníamos más del 95% de cobertura vacunal, pues para el 2020 disminuyó drásticamente. La que sigue. Y entonces, pues hay un caso de Brasil que puede advertir sobre este resurgimiento inminente. Un estudio que publicaron en el cual se vio que en el 2020 bajó importantemente la cobertura de vacunación. El incremento en casos de tuberculosis en menores de 5 años fue del 25%. Entonces, este incremento se empezó a presentar algunos años antes del pico máximo, y entonces esto hay una correlación importante entre la disminución en la vacunación y el aumento de casos. La que sigue. Entonces, pues ahorita tenemos estas coberturas que están muy bajas. En este momento, o sea que sería el año 1 a 3, no tenemos un incremento de casos muy específico, aunque sí estamos viendo que, por ejemplo, en tuberculosis meningia, de 6 casos pasamos a 9 casos, entonces sí hay un incremento del 50% en ese caso por lo menos. Entonces, pues esto es la tormenta perfecta, ¿no? Hay un riesgo inminente para brotes localizados de meningitis tuberculosa y tuberculosis diseminada, sobre todo en niños muy pequeños, como ya lo vimos, porque puede haber una reactivación de transmisión comunitaria. La que sigue. Entonces, pues es importante recordar que a los lactantes se les debe de vacunar. Se pueden poner vacunas hasta los 5 años inclusive.
la población pediátrica que no tenga inmunocompromiso o niños con VIH que tengan un tratamiento antirretroviral y cargas virales bajas. Está contraindicado en inmunodeficiencias, personas con inmunosupresión adquirida. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuáles pueden ser las estrategias que tenemos que seguir para mitigar y acciones urgentes para contener este resurgimiento? Por un lado, hay que retomar justamente estas coberturas de vacunación, hacer censos nominales para poder aplicar vacunas al más del 95% de la población, implementar campañas de vacunación y puesta al día de todos estos niños, 3.9 a 4.9 de niños que no se lograron vacunar, especialmente entre el 2017 y el 2020. Hay que intensificar la vigilancia epidemiológica y poder acercar este diagnóstico de tuberculosis sobre todo a lugares marginados y pues descentralizar sobre todo esta parte de diagnóstico temprano. La que sigue. Entonces, pues actualmente no hay un resurgimiento visible específico, pero hay una tormenta perfecta para el mañana, ¿no? Con estas disminuciones de las coberturas de vacunación tan importantes, especialmente en la cohorte de 2020. Y bueno, pues como ya vimos, es todo un reto diagnóstico. Hay que sospechar tuberculosis, hay que mejorar las coberturas vacunales. Y hay que recordar que la vacuna BCG no evita la enfermedad, o sea, no sirve para evitar la enfermedad ni la infección, pero sí es 90% efectiva para evitar formas graves. ¿Dónde se dan formas graves? En menores de 5 años. Entonces, ¿quién se tiene que vacunar? Pues precisamente este grupo vacunal. La que sigue. Pues eso sería todo. Muchas gracias. No se escucha, doctor Reyes. Doctor, no se escucha su voz. Muchas gracias a la doctora Wong por su presentación, muy interesante y sobre todo nos pone en alerta para tratar de prevenir la existencia de que sigan aumentando sobre todo los casos de meningitis tuberculosa. A continuación, el doctor Giancarlo Hernán Cristerna Tarraza nos va a hacer la siguiente presentación. Él es pediatra e infectólogo pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría, adscrito a infectología pediátrica y es encargado de la clínica de tuberculosis y micobacteriosis del Instituto Nacional de Pediatría. Tiene adiestramiento clínico en tuberculosis pediátrica en el curso internacional de entrenamiento de tuberculosis pediátrica 2022 en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Colaborador del Grupo Asesor Nacional de Farmacoresistencia a Tuberculosis. Es colaborador de la Guía Mexicana de Atención a la Niña, Niño y Adolescente con Tuberculosis 2024 y 2025. Profesor adjunto de la especialidad de Pediatría de la Universidad Autónoma Nacional de México, miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Como ven, una persona experta del tema. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias y sobre todo pues agradecer a la Academia Mexicana de Pediatría y a nuestro hospital hermano, el Hospital Infantil de México, por la invitación, a la doctora Rosy Wong. Y ahorita voy a concretar mucho justamente los datos que la doctora Rosy nos estuvo mencionando en cuanto a la importancia de la vacunación, esta pérdida de vacunación que nos ha llevado y sobre todo, ¿por qué sigue siendo muy importante la prevención? Porque ahora que les voy a hablar un poco más de los nuevos métodos diagnósticos con mayor profundidad, ya lo comentaba la doctora Wong sobre el expert y otras pruebas, pues seguimos con mucha dificultad para poder diagnosticar la tuberculosis, ya sea pues en niños o en formas graves y demás, por esta carga pausivacilar y por la dificultad técnica de obtener las muestras, ¿no? Entonces voy a hablar sobre todo de las novedades del diagnóstico y el tratamiento. La que sigue, por favor. Este es pues el objetivo, las tecnologías en diagnóstico y en tratamiento. La que sigue, por favor.
Y me gusta siempre empezar hablando de tuberculosis, hablar un poquito de historia, ¿no? Este señor de aquí, que es Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, que siempre que leo su nombre no lo puedo ni leer. La que sigue, por favor, era un físico alemán muy, muy, muy importante y fue de los pioneros que desarrollan la mecánica cuántica. Y les pongo ahí, acuña el término entrelazamiento cuántico, y pues él es famoso por el gato que está vivo y muerto al mismo tiempo hasta que tú descubres y haces la observación, entonces ya sabes si está muerto o está vivo. Pero bueno, ¿por qué hago el énfasis esto hablando de tuberculosis? Pues porque él murió de tuberculosis en 1961, ¿no? Y aquí una vez más nos deja esta reflexión, ¿no? De cuántas personas que pues pudieron haber sido exitosas o eran pues importantes en la ciencia, en el arte, en todo lo que ustedes quieran, pues fallecieron de tuberculosis y dejaron pues de poder producir, de poder hacer, ¿no? En una enfermedad que es por completo prevenible y sobre todo tratable, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, vamos a hablar de las nuevas herramientas diagnósticas. Y nos dice William Shakespeare, to be or not to be. Esa es la cuestión y eso es lo que vamos a evaluar. La que sigue, por favor. Muy rápido me voy con esta diapositiva. Ya lo comentaba la doctora Rossi, que cómo son las fases de la infección y progresión de enfermedad de tuberculosis, recordando que ya el término más nuevo, más actual, ya no es latente, sino tuberculosis infección, y el término más actual no es activa, es enfermedad por tuberculosis, pero a fin de cuentas en este artículo del Dr. Drain nos habla muy fácil nos plasma muy sencillo cómo tenemos estas dos, digamos, caminos, ¿no? El camino de una tuberculosis primaria progresiva, que esta puede ser generalmente diseminada, la micobacteria no se contiene en pacientes que viven con VIH, que son pequeños, que tienen algún tipo de error innato de la inmunidad, y ahí pues prácticamente la tuberculosis se disemina y pues tienen una mala evolución, ¿no? Pero pues los que también estamos muy pendientes son de los adolescentes, adultos jóvenes que tienen una reactivación o una progresión a enfermedad de la tuberculosis, ya sea por enfermedades como las personas que viven con diabetes mal controlada, personas que viven con VIH, etcétera, que tienen esta progresión a enfermedad. Y con base en esto, la que sigue, por favor, es que este artículo muy, muy elegante de Nature, nos habla cómo va formándose patológicamente Mycobacterium tuberculosis y sobre todo en las novedades del tratamiento es mientras más bacilos haya, más probabilidad hay de que tengamos una mutación esporádica donde tengamos resistencia a tuberculosis y por lo tanto más probabilidad de que haya transmisión de tuberculosis multidroga resistente y más transmisión en general, porque pues más carga bacilar evidentemente va a hacer que más personas se puedan contagiar. Y la que sigue, por favor, justo nos va a a identificar que para el diagnóstico de la tuberculosis, la clínica manda. Prácticamente en todos los artículos, en todos los libros que hablan de tuberculosis, es parte fundamental entender que la tuberculosis enfermedad, lo importante es la clínica. En la Organización Mundial de la Salud, tan importante es la clínica que genera esta tabla muy bonita que le llama el screening de los 4 síntomas o el WRDS, en el que se busca si los pacientes tienen tos, fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna y dentro de la tos y fiebre que tenga al menos 2 semanas de evolución. Y si alguno de estos es positivo o es afirmado, que es la palabra correcta, pues de ahí empezar a pensar en tuberculosis. Evidentemente es altamente sensible, pero pues muy poco específico, pues alguien que tenga fiebre por más de 2 semanas de evolución, obviamente pues esto va a dificultar o va a entrar en el contexto de diagnóstico de fiebre de origen desconocido, pero fíjense cómo desde ahí ya tenemos que estar pensando en que una de las causas de fiebre de origen desconocido pues es tuberculosis pues en algún órgano, ¿no? Desde pulmonar, ganglionar, ya lo comentaba la doctora Rossi, de las formas extrapulmonares que más frecuentemente vemos nosotros aquí en el instituto y en otras instituciones de tercer nivel. Y si lo combino con la radiografía, que es la que sigue, por favor, es la que me va a ayudar justamente a hacer el diagnóstico más certero, ya sea de enfermedad o de infección por tuberculosis. La que sigue, por favor. Entonces, si yo junto los síntomas y veo cuál es la evaluación o la evolución de la tos, vean cómo tengo 3 diferentes tipos de tos. La tos que es aguda, pero que tiene una recuperación tardía. La clásica, por ejemplo, de una persona que tenga bordetella pertussis, que tenga tosferina, pues es este evento agudo de tos muy intensa y después de 2-3 semanas
persiste con la tos, pero vamos, va disminuyendo. Una tos recurrente aguda, que esta es, por ejemplo, característica de crisis de asma, característica de exacerbaciones de broncoaspiración, de neumopatía crónica, etcétera. Pero la importante en la tuberculosis es la que es persistente, no remitente. Esta tos que empieza y va subiendo, hasta que obviamente pues ya empieza a acompañarse de otros síntomas. Algo que quiero puntualizar, recuerda que en pediatría, aunque el diagnóstico sigue siendo puntualmente clínico, muchas veces buscamos hemoptisis y la hemoptisis es muy poco frecuente. Menos del 10% de los pacientes tienen hemoptisis. ¿Por qué? Porque no hay una reacción endobronquial intensa. Ya lo comentaba la doctora Rosy, la carga pausivacilar bronquial hace que no haya destrucción de los bronquios y por lo tanto la carga vacilar en el bronquio es muy baja y la destrucción bronquial es muy discreta, es mínima y por ende no esperamos hemoptisis. Ahora, esta sí es muy específica porque pues muy pocas cosas te dan hemoptisis en pediatría. La que sigue, por favor. Y por esto, pues en la guía que ya comentaba el doctor, que trabajamos, el grupo de la doctora Lucy Martínez y varios otros que nos gusta la tuberculosis, nos gusta y la queremos matar, es como, siempre cuento que es como una exnovia, ¿no? Nos gusta mucho, pero la queremos matar, pero bueno, aquí nos habla de un algoritmo muy básico. Es un algoritmo donde nos dice primero qué hacer para evaluar un infectado por tuberculosis. El infectado es a lo mejor el que más frecuentemente uno como pediatra se va a encontrar. Que llegan con ustedes y les dicen, oiga, ¿qué cree? Traigo a Juanito, a Perenganita, traigo a mi nieta, traigo a mi sobrina, lo que ustedes quieran. Y lo que pasa es que la abuela, la mamá, la tía tienen tuberculosis. El papá anda por allá, tiene tuberculosis. Entonces, a partir de ahí hacemos una indagatoria. La definición de infección es una definición muy práctica y muy sencilla. Tener una radiografía de tórax normal y estar por completo asintomático. Por eso, en la evaluación primaria de un paciente que se busca contacto de tuberculosis, es mucho más importante tomar la placa y tomar o hacer un interrogatorio. Esto lo puede hacer cualquier personal de salud. Incluso no tiene que ser ni infectólogo pediatra, ni neumólogo pediatra, ni pediatra, pues lo puede hacer enfermería, lo puede hacer un médico general, un pasante que está en el servicio social. Hacer un interrogatorio de cómo está el niño, está tosiendo, tiene fiebre, está comiendo, tiene apetito, está jugando, está sudando en las noches y sobre todo una fotito del tórax. Si algo de estas cosas, si cualquiera de estas cuestiones es sí o hay algo anormal, en ese momento entra para evaluación de enfermedad. Si todo es no, entonces tengo que ver si verdaderamente se infectó después del contacto. Y para esto me sirve el PPD o el IGRA. ¿Qué diferencias hay fundamentales entre el PPD y el IGRA? Tomando en cuenta que el PPD tiene un entrecruce con la vacuna de BCG, pero esto disminuye especificidad, no sensibilidad. Es decir, que puede salir positivo por la vacuna. La cuestión que siempre hago énfasis, la vacuna, o más bien el PPD positivo por vacuna, es en los primeros 2 a 5 años de vida. Después del 5º año de vida, es muy poco probable que tengas una reacción cruzada positiva PPD después de la vacuna. Sí se ha visto casos que 10, 15 años después tengan positividad, pero ya son en menos del 10%. Entonces luego alguien tiene 15 años, le hacen un PPD, tiene 13 milímetros y dicen, ay, seguro es porque te pusieron la vacuna. Mucho cuidado porque ya es poco probable que la reacción cruzada sea por la vacuna. Y el IGRA, esa es la ventaja. Si bien tiene la misma sensibilidad cercana al 80-85%, la ventaja formal que tiene el IGRA en ese contexto es que no se cruza con la BCG. Y al no cruzarse con la BCG me da más facilidad de poder interpretar la prueba como positiva o negativa porque tiene mucha mejor especificidad. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué le busco a la placa? La guía, les digo que me gusta mucho, tendrá ahí algunos detallitos que siempre estamos tratando de corregir todo el equipo que nos gusta hablar de tuberculosis, pero está práctica para muchas cosas y esto me gusta. A ver, le tomo una placa. ¿Qué le busco a la placa? 4 cosas que le busco a la placa fundamentales. Los ganglios linfáticos, el parénquima, las vías aéreas per se y la pleura. Y los vasos sanguíneos realmente es como un quinto hallazgo indirecto, sobre todo en tuberculosis miliar, porque cuando tiene estos granos de mijo, micronódulos que están en una tuberculosis diseminada. Pero los 2 hallazgos más importantes de la tuberculosis son los ganglios linfáticos y el ensanchamiento mediastinal. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos una caverna, muchas veces buscamos una consolidación cuando sí lo tienen, pero es mucho más común tener el ensanchamiento mediastinal. Y por eso en niños hay que tomar placa
AP y lateral. Si es más grande, pues PA y lateral, mejor todavía, ¿no? ¿Para qué? Para poder evaluar con más detenimiento el mediastino. Pues sabemos que hay un órgano muy importante en los menores de 5 años de edad, pues que se llama timo, que nos puede dar sombra y nos puede ocultar adenopatías que pueden estar, obviamente, siendo ya indicativas de enfermedad por tuberculosis. La que sigue, por favor. Y con base en esto, son los riesgos que tenemos de progresar de alguien ya infectado a enfermedad. No voy a leer toda la tabla, pero solo quiero que vean cómo los de alto riesgo, principalmente personas que viven con VIH o ya tienen SIDA, personas que están en protocolo de trasplante, personas que tienen enfermedad renal crónica en hemodiálisis, un carcinoma de cabeza y cuello que nosotros vemos poco frecuente, pero vean esta, la antepenúltima, que es de las que quiero hacer énfasis muy puntual. Contacto con tuberculosis reciente. ¿Y qué es reciente? No es una semana, 2 semanas, son 2 años. 2 años de haber tenido contacto previo con Mycobacterium en tuberculosis es un contacto reciente. ¿Por qué? Porque 9 de cada 10 personas que desarrollan tuberculosis lo hacen dentro de los 2 años que tuvieron contacto con alguien con TB. Por eso es un factor de alto riesgo. Los de moderado, que claro que importan, pero a veces los metemos en la vasija de cuidado porque le voy a dar esteroide. Claro que es un inmunosupresor, claro que es un medicamento que baja la inmunidad y demás, pero el riesgo es moderado. Es moderado, hay que evaluar, oye, le voy a dar 1 mes de inmunosupresor, tranquilo, le voy a dar 6 años porque pues tiene la enfermedad XZ, a lo mejor es un paciente que sí es más fácil que podamos hacer la evaluación de tuberculosis, infección o progresión a enfermedad y demás. Y finalmente, recordar que las personas que viven con diabetes es la causa en adultos más común o la comorbilidad más común en adultos con tuberculosis. ¿Pero por qué? Pues porque hay millones y millones de personas que viven con diabetes y el problema no es tanto la diabetes, sino es la diabetes mal controlada la que hace que pueda desarrollarse tuberculosis. La que sigue, por favor. Y este libro, que es el libro de la doctora Megan Palmer, con ella tuve la oportunidad de estar ahí en Sudáfrica, me dio justo la plática de, miren este libro, y la verdad es que está gratis, es un libro de The Union, lo pueden buscar, así como viene en la bibliografía, pero tiene este algoritmo muy sencillo, donde te dice, tómale una placa, primero, ¿está bien tomada? Sí, continúa, ¿no está bien tomada? Tómale otra. Porque luego queremos interpretar placas que están chuecas, que están al revés, entonces no, si no está bien tomada, no la interpretemos, mejor tomemos otra. Y después te hace la siguiente pregunta, ¿normal o anormal? Si la placa es normal, se acabó. En ese momento ya no tiene datos de radiográficos de tuberculosis pulmonar con una sensibilidad cercana al 90%, ¿ok? Si la placa es anormal y tiene datos compatibles o no compatibles con tuberculosis, es que tiene ensanchamiento mediastinal enorme con una compresión del lóbulo medio muy compatible con tuberculosis, desde ahí tú ya puedes hacer el diagnóstico, no necesitas tomografía, no necesitas más. Claro, si tienes que hacer la evaluación microbiológica, tienes que tomar los cultivos, tienes que tomar las muestras, pero sí es importante que tengamos en cuenta que con la placa yo ya puedo estar diciendo esto es tuberculosis, solo me falta identificar el bacilo en el bronquio, en las heces o en otros lugares. La placa es anormal, pero pues no es muy de tuberculosis. Esta cosa yo la agregué y lo platiqué justamente en el curso, donde tengamos el recurso, es tomar una tomografía pulmonar y de mediastino para evaluar con más detalle los ganglios, para evaluar con más detalle el parenquima pulmonar. Y ya de ahí, obviamente, pasamos al siguiente fase o al siguiente punto, que es evaluar la enfermedad por tuberculosis. Si todo es normal, es simplemente infección por tuberculosis y ahorita hablamos del tratamiento. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿cuál es el objetivo actual? El objetivo actual es cambiar de microscopía a pruebas moleculares, cambiar de laboratorios centralizados a puntos de atención, hacer no solo una prueba, sino juntar pruebas, que no sean muestras de esputo, porque el esputo es muy difícil que nos puedan dar una muestra de esputo. Como se dan cuenta, es descentralizar, es que todo el mundo tengamos acceso a pruebas rápidas diagnósticas. ¿Para qué? Para que no tengamos que estar esperando el camioncito que se lleve la muestra, que se lo lleve a la jurisdicción y la jurisdicción se lo lleve al laboratorio, el laboratorio estatal de tal lugar no lo tiene, entonces que se vaya al otro laboratorio estatal. ¿Para qué? Para facilitar el diagnóstico de la tuberculosis. La que sigue, por favor. Y entonces justo la OMS te dice cómo lo deberías de hacer. El centro de referencia es donde tienen que hacer
todas las pruebas, sí, pero en el periférico, es decir, en el punto de atención o en el primer nivel, deberíamos de, lo sé, estamos lejos de ello, pero tener Expert, tener TrueNat, tener pruebas moleculares, tener liporavinomanano para las personas que viven con VIH, y en su caso tener la red, que eso sí lo tenemos, lo sé que lo tenemos, la red de referencia de muestras. Sin embargo, en muchas ocasiones a veces es complejo burocráticamente, pero es el objetivo que tiene la OMS, descentralizar la tuberculosis y buscar, obviamente, resolver en el punto de atención. La que sigue, por favor. Y por ende, pues tenemos las nuevas pruebas moleculares, que ya no son tan nuevas, pero bueno, tenemos el TB-LAMP, que es una prueba que se hace en el punto de atención con una sensibilidad relativamente buena. Es como, pues prácticamente de las pruebas de rápidas que hacemos para COVID, algo así. Esa es una de las pruebas. El LPA es un ensayo de línea de prueba que se hace con zona en línea para identificar resistencia a fármacos anti-TB. Salen 2-3 días, identifica genes de resistencia. Y bueno, ya nos vamos a lo más nuevo, como secuenciación de nueva generación o pirosecuenciación, en la que pues evidentemente nos vamos a las entrañas más particulares de cada una de las micobacterias, viendo mutaciones en diferentes genes o en diferentes secciones o regiones del DNA que nos hablen de resistencia o sensibilidad o de virulencia, o incluso pues identificar clonas que pues nos puedan guiar al transmisor original, ¿no? Y el Expert Ultra, que ya lo comentó la doctora, pero pues la gran ventaja es que detecta 16 bacilos, cuando una baciloscopía estándar, que es lo que quiero también que nos quedemos aquí, que la baciloscopía mejor la dejemos a un lado, porque la baciloscopía detecta 10,000 bacilos y el Expert Ultra detecta 16. Entonces, la sensibilidad es mucho, mucho, mucho mayor de pruebas moleculares como el Expert Ultra, como el BD-Max, que nos detectan muchos menos bacilos. La que sigue, por favor. Y esto es justamente pues el tiempo que tardan las diferentes pruebas, como la prueba de Abbott, BD-Max, de Roche, de Brooks. O sea, son horas y todas son PCRs en el punto de, bueno, no en el punto de atención, pero son PCRs que son relativamente o moderadamente complejas, por eso así vienen en la guía, que son relativamente complejas, pero que se pueden hacer y las podemos enviar a los laboratorios y nos dan un rendimiento diagnóstico mucho mayor. Hay que empezar a saber que existen pruebas moleculares para el diagnóstico de TB, que las tenemos y que las tenemos que usar. La que sigue, por favor. Y entonces, cerrando el punto de las pruebas diagnósticas, pues hay que usar prácticamente prueba diagnóstica para todo. Para prueba molecular, para todo. ¿Por qué? Más fácil, más rápido. Me identifica resistencia rápida a rifampicina. Me identifica en 2 horas la prueba, sabiendo que nada va a sustituir al cultivo. Esto es muy importante. Se hace la prueba molecular con el cultivo aparte. ¿Por qué? Porque en el cultivo, si salió la prueba molecular, es altísimamente probable que vaya a salir del cultivo donde tenga nombre del microorganismo, porque puede ser una tuberculosis hominis o puede ser una tuberculosis bovis o M. bovis o alguna otra que es mucho más raro aquí en México, y sobre todo nos da la sensibilidad fenotípica, verlo en el agar, verlo si tiene resistencia o no tiene resistencia a la prueba. Y el lateral flow o el liporavinomanano en orina, quiero hacer énfasis porque esto está probado perfectamente en VIH. ¿Por qué? Porque pues tienen mucho más diseminación y por eso se detecta este antígeno de Mycobacterium tuberculosis en orina. Recientemente salió un artículo en pediatría hace un par de semanas, literalmente, en la que se intentó usar el liporavinomanano como diagnóstico. Sin embargo, el rendimiento de diagnóstico es bajo. Ahora, muchos dicen, aunque tengas un 30-40% de sensibilidad, pues a lo mejor vale la pena porque pues, es simplemente una muestra de pipí. Y aunque tengas una sensibilidad muy baja, puede ser que detectes casos sin tener que estarlos metiéndose a broncoscopía o hacer 3 esputos inducidos si te sale positivo. La que sigue, por favor. Y estas son las comparaciones de sensibilidad, no voy a detener mucho en esto. Como les decía, el Expert MTB, el MTB-RIF, 90-95%. En población general, en niños baja como a 70-80%, dependiendo de la muestra, dependiendo del estado de la enfermedad. Y en líquidos, como el líquido pleural, el líquido pericárdico, es todavía mucho más bajo porque normalmente son líquidos pausivacilares, rondando 60-80%, dependiendo de la muestra. Y todas son altísimamente específicas. La que sigue, por favor. Y por último, pues, ¿qué hace la OMS? Te dice, oye, ¿y si juntamos las pruebas en una sola,
tuvo y se ha visto en adultos, en niños no, pero en adultos que junten varias pruebas y pues como que lo meten todo en un solo expert y ese expert, si te sale positivo, de esas pruebas las separas. Y ya sabes que pues si te sale alguna positiva está en esas. Y si salió negativo descartas a 10, 12 personas con un solo cartucho. Entonces es lo que anda viendo la OMS como tratando de ahorrar recursos y optimizar diagnóstico. La que sigue, por favor. Y pues los tipos de pruebas, el pooling de esputo, el hisopado de lengua, lo mismo que comentábamos, sobre todo para hacer las pruebas moleculares de cerca del paciente. La que sigue, por favor. Y ahora sí, cerrando con tratamiento, yéndonos muy puntuales. La que sigue, por favor. Esto es fundamental. Nosotros en pediatría saben que siempre vamos atrasados casi en todo, ¿no? En vacunas es a lo mejor en lo que pues vamos mucho mejor con nuestros amigos adultólogos, pero recientemente tuve un rotante del Instituto de Nutrición y me decía, oiga, doctor, ¿y ustedes no están usando no sé qué cosa? Y yo no sé ni qué me estás hablando, ¿no? Es que acaban de aprobarlo. Y no, pues espérate a que hagan los estudios en pediatría, ¿no? Pero y con el tratamiento antituberculosis es lo mismo. Vean, los primeros tratamientos anti-TB, isoniazida, rifampicina, pues en realidad salieron en los 50, 45, 50 y los pediátricos 20 años después. La que sigue, por favor. Y por eso pues siempre parece que vamos atrasados. Pero es importante entender por qué tenemos que dar tratamiento para disminuir todo el contexto de una enfermedad por tuberculosis que sea ya una enfermedad o en un infectado que progrese a enfermedad. Primero vamos a hablar del tratamiento preventivo, el que le vamos a dar al infectado. La que sigue, por favor. El que le vamos a dar al tratamiento al infectado es todo lo que vimos de los factores de riesgo. Vean cómo prácticamente todos salen negritas en esta guía de la OMS del 2020, en su actualización 2024 es igual. Niños que viven con VIH o personas que viven con VIH, personas con contacto estrecho, niños menores de 5 años, a todos. Los que usan anti-TNF, diálisis, preparación para trasplante, dar tratamiento, y los que usan abuso de alcohol, de personas que viven con diabetes y demás, es valorar, ¿no? Uso de esteroides, valorar. Sin embargo, pues obviamente esto siempre me toca mucho platicarlo acá con el equipo de Inmuno. Y por ende, con base en eso, nosotros vamos evaluando si necesita o no necesita tratamiento preventivo, porque como les digo, ¿no? Es que le voy a dar esteroide, sí, pero por 2 semanas y sin algo, dosis altas, no te preocupes, es que va a ser mucho tiempo y con un monoclonal, no sé qué, por supuesto que hacemos todo el aterrizaje de la enfermedad por tuberculosis y damos tratamiento. La que sigue, por favor. ¿Y cuáles son los esquemas? Recuerden el clásico, la isoniazida sola, pero recuérdenlo para irlo olvidando. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuevos esquemas. Está la isoniazida rifampicina y sobre todo está la isoniazida rifapentina. Lo tenemos en México, hay en presentación dispersable, que es de las que podemos diluir en una cajita, en un vasito, en una jeringa, y esto es lo que estamos administrando. Yo ya he dado varios tratamientos con tratamiento dispersable, las jurisdicciones generalmente lo tienen, y si no lo tienen se puede solicitar. Es fácil de administrar, es fácil de dar, porque es una vez por semana y la eficacia es superior o cercana al 90%. Y esto obviamente nos da la pauta de que la tuberculosis se puede tratar antes de que se empiece con enfermedad, y sobre todo que es sencillo, porque si lo voy a dar una vez por semana, yo a los niños que les he dado, y bueno, los papás me lo agradecen brutalmente, y al centro de salud que se los da, lo agradece brutalmente. ¿Por qué? Por obviedad, ¿no? Porque pues no tienen que estar yendo al centro de salud, no tienen que estar peleándose pues con todo mundo para que les den el permiso en el trabajo y demás. La que sigue, por favor. Y estos son, como viene en la guía, vean la isoniazida sola, que este es el que tenemos que dejar como última opción. Isoniazida rifampicina es el que tenemos frecuentemente, isoniazida rifapentina, que ya hay disponible. Y miren, aquí están la dosificación general, y si de todas maneras hay dudas, en la OMS y en la guía tenemos una tablita donde viene cuántas tabletas darle por determinado peso para los niños. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está la tablita justamente de las dosis de isoniazida rifapentina. La que sigue, por favor. Y para enfermedad, la que sigue, por favor. Tenemos estas guías que son las que nos literalmente dan la pauta, y nuestra guía mexicana está
prácticamente calcada de lo importante, pero también tropicalizada a lo que tenemos y a la que conocemos que tenemos aquí en México. La que sigue, por favor, sobre todo la amarilla es muy bonita. Y este artículo que salió hace 4 años ya, el estudio Shine de la doctora Turkova y del equipo Shine, el doctor James Seddon, el doctor Simon Schaff, la doctora Annie Hesseling y bueno, muchos otros, que nos demostraron que dar 4 meses de tratamiento es lo mismo que dar 6 meses de tratamiento total. ¿Podemos dar un tratamiento acortado? Sí. En estas condiciones, en una tuberculosis pulmonar, en una tuberculosis ganglionar y la pulmonar que sea no grave. Y la no grave tiene ciertas como especificaciones que ahorita les comento. La que sigue, por favor. Esto es un artículo del doctor Caminero, es una persona que habla muchísimo de tuberculosis en España. Me encanta porque nos dice cuáles son los fármacos más activos contra la tuberculosis. Y vean cómo está la rifampicina arriba incluso de la isoniazida, recordando que la rifampicina es el más importante con actividad tanto esterilizante como bactericida, matando a las micobacterias en replicación y matando a las micobacterias en un estado quiescente o dormido. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el tratamiento estándar de la tuberculosis? Se da 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y 4 meses de isoniazida, rifampicina. Sí, pero si tienes una tuberculosis pulmonar no grave, que es ganglionar, pulmonar sin cavitación y sin patrón miliar, puedo dar 2 meses y 2 meses. Yo he tenido la oportunidad de dar tratamientos por 4 meses y en este momento o hasta este momento no me ha recaído ninguno de los niños. Desafortunadamente no son tantos porque a mí me llegan, normalmente las tuberculosis que me llegan son tuberculosis ya más avanzadas, son tuberculosis un poquito más complejas, pero los que he podido darlo se ha demostrado que funciona, lo podemos dar, buena aceptación, buen apego y menos tiempo, ¿no? Uno de los problemas graves, sabemos, del tratamiento de la tuberculosis es que es mucho tiempo de tratamiento. Si le podemos acortar 2 meses, pues es una maravilla. Desafortunadamente en México, esto es global, aunque en niños es más alto, pero en México 70% es la tasa de curación, cuando a nivel mundial es 90%, pero esto tiene mucho que ver con el apego y con las condiciones socioeconómicas que la gente que adquiere tuberculosis pues llegan a tener. La que sigue, por favor. Y esta es la tabla que les comentaba donde vienen el tiempo de duración y solamente quiero hacer énfasis en, para todo lo demás son 6 meses, excepto para una tuberculosis miliar, meningia u osteoarticular. La tuberculosis diseminada, la tuberculosis meningia o de sistema nervioso central, que es el término más correcto que amplifica y abarca todos los casos de causas de tuberculosis en sistema nervioso central. Y la osteoarticular dura 1 año el tratamiento, con 2 meses de intensiva y 10 de mantenimiento. La que sigue, por favor. Estas son las dosis a grandes rasgos. Lo que quiero ya más bien enfatizar por cuestiones de tiempo es recordar que isoniazida y rifampicina principalmente hepatotóxicos, sobre todo la parte de la rifampicina por las múltiples interacciones farmacológicas que tiene con otros fármacos, la piracinamida ácido úrico, hiperuricemia y el etambutol, sobre todo neuritis óptica, que es reversible, alteraciones en la colorimetría si es un tratamiento un poco más prolongado. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí se encimó, pero tenemos este artículo que salió hace 3 años donde nos resume todo lo que les acabo de decir. Si quieren pueden tomarle foto a la bibliografía, pero es un resumen de cuánto damos 4 meses, cuándo damos 6 meses y sobre todo el uso de esteroide y de piridoxina, que muchos luego me preguntan a todos. Piridoxina no está indicado a todos, tiene ciertas condicionantes de dar la piridoxina, sobre todo niños que viven con VIH, malnutridos, los menores de 12 meses o que ya tengan efectos adversos por la isoniazida, se da, pero si no, no es necesario dar la piridoxina. Y la terapia con esteroides está perfectamente demostrado en tuberculosis del sistema nervioso central y tuberculosis pericárdica. Pleural, peritoneal y demás es controversial, no es firme, en muchas ocasiones no se da, en otras sí en ciertas condiciones. La verdad es que ahí es más como cuestión de evaluar cómo está el paciente. La que sigue, por favor. Y así estamos con los nuevos fármacos. Esta diapositiva me encanta. Me metí ayer y sigue actualizado hasta noviembre del 2025. Yo esperaría que ya hubiera salido lo del 2026. Pero vean, no hay nuevos, ¿no? Estamos jugando con lo que hay. La bedaquilina fue de los más nuevos que salieron de la manida pretomanida. Son de los más nuevos que salieron. Pero pues no tenemos fármacos nuevos, ¿no? La sudapirida, que es un primo de la bedaquilina, el cuadodepistat, pues está apenas ahí en una fases pues de ver seguridad, eficacia, pero nos falta mucho para poder tener fármacos nuevos antituberculosis. La que sigue, por favor.
Y esto es justamente por qué hacerlo, ¿no? En el artículo de Nature, en las primeras diapositivas, y les reenfatizo, cómo tiene mucho que ver con este círculo, ¿no? De evitar interacciones de fármacos, dar tratamientos más cortos, evitar también o favorecer la farmacocinética, farmacodinamia. A lo que voy es, pues, que se dé en ayuno, que se dé en las condiciones ideales, que se lo tomen, porque luego, pues, como siempre decimos, no hay mejor fármaco ni mejor vacuna que la que se aplica, que la que se pone, ¿no? La eficacia de una vacuna no aplicada es 0, la eficacia de un tratamiento no dado es 0. Entonces, siempre tomar en cuenta eso. La que sigue, por favor. Y en este último, es un estudio que está actualmente en fase, pues está siendo reclutando, en fase de reclutación, en el que están evaluando si se puede dar un tratamiento acortado con esquema isoniazida, rifapentina, moxifloxacino y piracinamida, que sustituyendo el etambutol van a ver la seguridad y la eficacia del tratamiento y sobre todo los efectos adversos. Esto en pediatría, porque esto ya se probó en adultos, solamente están haciendo la extrapolación a pediatría. Estará muy interesante cuando salga el resultado de este estudio. La que sigue, por favor. Y ya, con esto cierro. La que sigue, por favor. ¿Cómo estamos en las nuevas vacunas? Pues muy mal. Sabemos, esta es una diapositiva de hace 5 años, pero me sigue impactando cómo para el COVID-19, en el primer año del COVID, se invirtieron 107 mil millones de dólares para la vacuna, mientras que en México, en tuberculosis, pues 100 millones, ¿no? O sea, 1000 veces más se invirtió en la vacuna de COVID. Evidentemente era una necesidad al momento, era una enfermedad que pues nos estaba a todos pues catastróficamente infectando, matando. Pero bueno, pues esta es una gran realidad de lo que pasa con tuberculosis, porque tuberculosis desafortunadamente es una enfermedad que sigue siendo característica es una enfermedad social, ¿no? De condiciones socioeconómicas adversas, poblaciones vulnerables y países de bajos y medianos ingresos. Entonces, no hay inversión. La que sigue, por favor. Y este es el pipeline de las vacunas hasta enero del 2026, donde hay varias en fase 3. Tenemos vacunas como el MT-VAC, como otras vacunas derivadas de ingeniería genética. Y desafortunadamente ninguna, ya lo comentaba la doctora Rossi, y vuelvo a hacer énfasis, la BCG tal vez no es la gran maravilla, pero nos evita las formas graves de tuberculosis, que es lo más importante. Y ninguna ha llegado a la BCG. Ninguna le ha llegado a los talones a la BCG. Ninguna ha cumplido el criterio de no inferioridad, ¿no? Así de buena es nuestra vacuna de BCG. Lo comentaba un maestro mío y es algo muy interesante y muy real, ¿no? Si ni la inmunidad natural es tan buena para Mycobacterium tuberculosis, entonces generaron una inmunidad artificial mediante vacunación. Por eso estamos teniendo muchos problemas. La que sigue, por favor. Y pues recordar que la tuberculosis está enfrente de nosotros y está en nuestras manos, pues evitarla. Con esto termino y pues muchas gracias por su atención y pues quedo pendiente de alguna duda, pregunta, comentario. Gracias, doctora Rossi, y pues al doctor Horacio. Hola, muchas gracias. Una plática muy interesante. Muy interesante. En base a esto, yo tenía una pregunta que puede ser para la doctora Wong. Se habla de que ha habido un retraso en la vacunación desde 2017. ¿Cuál es la edad máxima para aplicar la vacuna de tuberculosis, doctora Wong? Sí, bueno, esa es una duda que mucha gente siempre pregunta, ¿no? ¿Qué edad sería lo ideal para aplicar la vacuna, sobre todo en las personas, en los bebés o niños que no se ha aplicado la vacuna al nacimiento? Aquí lo ideal, y muchas publicaciones o recomendaciones internacionales, es que se aplique la vacuna hasta los 4 o 5 años. Y esto también va en relación a cuál es la probabilidad y el riesgo de que desarrollen una enfermedad grave, diseminada o que desarrollen enfermedad. O sea, como les explicaba yo al principio, les pasaba algunas gráficas. Niños menores de 1 año, 40-50% de los que tienen infección, que no han desarrollado enfermedad, pueden desarrollar enfermedad y enfermedad grave. Sí, esto es en menores de 1 año. Sube a 25% hasta los 5 años, pero después de los 5 años baja a un 5%. Entonces hay que recordar que la BCG
es útil para evitar enfermedades graves de la tuberculosis seminal y tuberculosis meningia, pero no evita la infección, ¿sí? Entonces, en niños que ya tienen 4, 5 años o más años, puede ser que ya hayan estado en contacto con el bacilo tuberculoso, que tengan un IGRA positivo y pues el ponerles la vacuna en realidad no va a tener ninguna ventaja, ningún efecto, porque además es muy poco probable que tenga una tuberculosis diseminada o una tuberculosis grave. Entonces, pues las recomendaciones son, si no se le ha aplicado la BCG antes de los 5 años, aplicarla, ¿no? Pero ese sería más o menos la edad. Perfecto. ¿Algún comentario, doctor? No, completamente de acuerdo con la doctora. Nada más enfatizar eso, pierdan el miedo a poner la vacuna. Sé que hay muchos pediatras por ahí que la BCG es muy mala porque da muchos efectos adversos y yo la verdad es que siempre les digo, prefiero que les haga tal vez un ronchón en el brazo a que se le vaya al cerebro la micobacteria, ¿no? Entonces, quitémosle el miedo. Se ha demostrado no solo protección para tuberculosis, hay protección contra muerte en el primer año de vida por infecciones virales, hay protección contra otras micobacterias no tuberculosas, mejora la respuesta inmune desviándola hacia TH1 y por ende, pues hace una mejor respuesta citotóxica. O sea, es una vacuna que por algo tiene más de 100 años poniéndose, ¿no? Porque a pesar de tener algunos efectos adversos que son reales, tampoco lo voy a minimizar, pero a pesar de estos efectos adversos que la mayoría de las veces son transitorios y nada complicado, pues yo las tuberculosis de sistema nervioso central que he visto aquí sin vacuna, pues prácticamente llegan a morir, ¿no? Y esto 100% evitable o prácticamente evitable con la vacunación. Perfecto. Nos pregunta el doctor Roberto Cedillo, en México, ¿qué instituciones tienen equipos para hacer las pruebas moleculares para el diagnóstico de tuberculosis? ¿Quiere contestar, doctora, o...? No, adelante, Hernán. Gracias. Muy buena pregunta. Casi todos los laboratorios estatales tienen el equipo, tienen expert, tienen un laboratorio especial para detección de micobacterias. Lo sabemos que de repente algún laboratorio estatal era, pues, a veces uno tiene, el otro no, pero generalmente lo tienen. Yo tengo contacto cercano con la directora del programa de micobacteriosis y, pues, sabe que hay cuestiones técnicas y cuestiones de recursos, pero generalmente lo hay. ¿Dónde es donde se traba mucho? Para que lo sepa el doctor Cedillo, es luego en cómo pedirlo. Ahí es donde es que no hay y ya, no, pues no, hagan mediante epidemiología, que esto pues sí, final de cuentas es el área de epidemiología, pues los que nos hacen el enlace, pero se mandan las muestras al laboratorio estatal, se envían para procesamiento y si no, pues a lo mejor ya se envía a otro lugar, pero generalmente los laboratorios estatales lo tienen. Laboratorios estatales, hospitales generales, institutos nacionales de salud, IMSS e ISSSTE. Nosotros también. Capacidad. Sí, institutos nacionales de salud. Muy bien. Oye, ¿qué pasa cuando se aplica la vacuna? Bueno, el doctor Enrique Hernández nos hace la pregunta, ¿cuál es el riesgo de vesicleitis en niños preescolares o escolares? Ejemplo, migrantes de Estados Unidos. Pues el mismo al de la población general, digo, no sé si la doctora Wong tenga a lo mejor algún otro dato, pero es el mismito, ¿no? Pues sea migrante, no sea migrante, nosotros poner la vacuna, el riesgo de una reacción adversa local a la BCG, ya sea un absceso cutáneo por BCG, una linfadenitis por BCG, ronda entre el 1 y el 5%. No importa mucho si venga de Estados Unidos, si venga de Colombia, si venga de Ecuador, saludos a nuestros amigos ecuatorianos. Si venga de donde venga, pues es el mismo riesgo, ¿no? En realidad no tiene que haber ningún problema, siempre y cuando, como ya comentaba muy bien la doctora Rosy, y le dejo ahí a lo mejor para que complete, que no haya errores innatos en inmunidad, que no haya una contraindicación absoluta, porque ahí sí podemos tener problemas con la BCG. Más que nada yo lo entiendo, Hernán, que es relacionado con la edad, preescolares o escolares.
Sí, en ese respecto, pues como ya mencionamos, la vacuna de BCG se debe poner hasta los 5 años, no después de los 5 años, porque realmente no tiene ningún efecto benéfico después de los 5 años. La posibilidad de que tenga una complicación como una linfadenitis, lo que ya mencionó Hernán, es del 5%, independientemente si son preescolares o la edad que tengan, ¿no? Pero es mucho más frecuente o más probable que pase en niños muy pequeños, porque acuérdense que también la inmunidad se va desarrollando con la edad. Entonces, menores de 1 año, pues más probable que hagan linfadenitis. Niños mayores que ya tienen una inmunidad bien desarrollada es menos probable, ¿no? Ok. La doctora Lucila Martínez nos comenta un caso. Dice, niño de 6 meses con contacto con abuelo con tuberculosis pulmonar, PPD de 12 milímetros. La pregunta es, ¿hay indicación de profilaxis? Sí, inmediatamente. Es menor de 5 años, le toca tratamiento preventivo, efectivamente. Y como les comentaba, 6 meses de edad, y como les di la tablita que mostraba ahí, hay dispersables, hay para su peso, entonces pues solicitarlo. Y sí, claro que le toca antes de que desarrolle enfermedad por tuberculosis, como lo decía la doctora Rosy. Los menores de 2 años, los menores de 1 año son los que más riesgo tienen de progresión a enfermedad y a enfermedad grave. Hay que darle tratamiento preventivo antes de que desarrolle cualquier cosa. Ok. Nos preguntan, ¿qué pasa? No es tanto con enfermedad de tuberculosis, sino más bien, ¿cuál sería la indicación o ustedes qué opinan sobre el uso de la vacuna de tuberculosis en pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1? Que habla sobre que esta vacuna puede generar una disminución en la intensidad o una mejor evolución en los niños recién diagnosticados con diabetes y la aplicación de la vacuna. Perdón, yo no había entendido la pregunta. Sí, está demostrado, vi el artículo hace algunos años, como mejora la respuesta TH1, facilita también el control glucémico en las personas que viven con diabetes tipo 1, y está demostrado, y es de los efectos benéficos extras o pues extratuberculosis, por así decirlo, de la BCG. Así es, las personas que tienen la vacuna de BCG y que viven con diabetes están mejor controladas por la vacuna. Hasta para eso hay que ponerla. Muy bien. Perfecto. Solamente aclarar que no hay que poner la vacuna para controlar la diabetes, nada más eso. No vaya no vaya a quedar de la duda, pero o sea, más bien, cuando se presenta la diabetes en niños, pues por lo general son niños escolares o son adolescentes o son niños mayores. Entonces, en realidad, ahí no está indicada la vacuna, a menos que presenten diabetes tipo 1 de edades súper tempranas, que es algo muy raro, ¿no? Entonces, no vayan a poner vacuna para controlar la diabetes. Sí. Más bien, si ya la tienes, te va a ir mejor. Exacto. Sí. Claro. Muy bien. Perfecto, ya no hay más preguntas, no sé si quieran hacer un comentario final, tanto Hernán como la doctora Wong, adelante, o damos por concluida la sesión. Pues solamente recordar que la vacuna de BCG puede tener sus fallas, puede ser no tan efectiva más en niños mayores, pero sí hay que recordar que la vacuna de BCG evita en un 90% los casos graves, evita el 75% de las muertes por tuberculosis diseminada en niños, sobre todo en menores de 1 año. Sigue siendo efectiva y bueno, con estas disminuciones en las coberturas de vacunación hay que estar alertas porque podemos ver, los pediatras de primer contacto pueden ver estos casos de tuberculosis y hay que sospecharla, ¿no? Entonces hay que sospecharla y bueno, pues hay tratamientos y hay actualidades, sobre todo en el diagnóstico y tratamiento, que por eso era tan importante que Hernán nos diera estas actualizaciones. Entonces es importante seguir vacunando para disminuir el riesgo, sobre todo de infección grave.
y muerte por tuberculosis, que bueno, como ya vimos en las estadísticas en nuestro país, pues de 6 casos que habíamos tenido, aumentó a 9, ¿no? En el 2025. Entonces sí estamos viendo un poquito más de casos de infecciones graves. Así es. Y yo agrego a lo que dice la doctora Rosy, siempre evaluar a los contactos, ¿no? Una tuberculosis o una persona que tiene tuberculosis adulta, pues va a contagiar a los niños, ¿no? Entonces, si están protegidos con la BCG, excelente. Pero de todas maneras también hacer el estudio de contactos, ¿no? Para, como lo comentaba ahorita la doctora Lucy, pues este niño de 6 meses, contacto con hay que tratarlo antes de que desarrolle la enfermedad. Todo es más sencillo si lo vamos haciendo antes, ¿no? Primero prevenimos, no pude prevenir, pues ahora trato la infección, no pude tratar la infección, trato la enfermedad no grave, y así sucesivamente, pero tratar de que no evolucionen a los casos horribles que llegan a aparecer cuando no los detectan a tiempo y historias tristes, ¿no? Del abuelo tenía tuberculosis hace 6 meses y el niño tiene 4 meses con síntomas y nadie lo evaluó. Entonces ahí es donde pues perdemos mucho tiempo, vida, recursos, etcétera. Muchas gracias. Ok, pues agradecerles a los dos profesores, a la doctora Wong, al doctor Cristerna, la participación. Muchas gracias, fueron pláticas muy interesantes. Y bueno, vamos por concluir la sesión, invitándolos a la reunión de la Academia Mexicana de Pediatría, que se dará a efecto del 14 al 17 de octubre aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, doctora Wong. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos a todos. Luego.